Hola amigos de Reconquista Radio, les saluda Luis Medina y queremos invitarlos a que conozcan esta entrevista que tenemos con Javier Navascués. Él es un articulista muy conocido allá en España y además de eso tiene una excelente manera de escribir, unas excelentes ideas y queremos más que nada compartir sus experiencias, que nos platique un poco de su trayecto en los medios de comunicación y todo lo que él interesa para que ustedes también tengan la oportunidad de conocer su trayectoria. Javier, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios y a la Virgen del Pilar y a la Virgen de Guadalupe, como no. Un saludo muy cordial para todos los televidentes allá en México de Reconquista y en toda América de habla hispana. Estamos muy gustosos de tenerte, qué bueno que te das el tiempo de estar platicando con nosotros y con todo el auditorio que nos está viendo en el mundo del habla hispana. Javier, primero que nada, por favor, hay mucha gente que ya te conoce, ya ha leído tus artículos, sabe un poco de lo que haces, pero más que nada estamos interesados en la gente que no ha escuchado, que no ha leído, que no ha visto tus entrevistas, que son muy valiosas, las recomendamos bastante. ¿Por qué no nos platicas un poco sobre lo que tú haces actualmente? Bueno, a grandes rasgos colaboro en el portal tradicionalista Adelante la Fe, que defiende la tradición de la Iglesia. Y entonces ahí un servidor pues tiene una columna semanal, normalmente es los lunes, el día que suelo escribir, y bien hago artículos analizando la actualidad o temas de espiritualidad, o bien entrevisto a una personalidad del mundo católico, ¿no? Pues he entrevistado a personas como Javier Barraicoa, Jesús Ángel Rojo, también don Miguel Ayuso, diferentes personas que llevan muchos años con una coherencia de vida, defendiendo la Iglesia y con una buena formación, y yo creo que pueden ser luminarias en estos tiempos de tanta oscuridad, ¿no? Eso por un lado, Adelante la Fe. También tenemos un pequeño canal en YouTube, Agnus Dei Prot, que se busca, pueden poner en el buscador de YouTube, Agnus Dei, Cordero de Dios, es muy fácil, y Prot, P-R-O-D, de producciones, Agnus Dei Prot. O ponen Javier Navascués, Agnus Dei, y aparecen diferentes vídeos, y es un canal en defensa de la cristiandad, entendiendo cristiandad cuando el cristianismo impregna todo el orden temporal, en defensa de la patria española y, por supuesto, de la hispanidad. Yo soy zaragozano, bautizado en la Virgen del Pilar y Caballero del Pilar, y por eso quiero tanto a Hispanoamérica, ¿no? De hecho, en la Basílica del Pilar están todas las banderas de los países hispanos, ¿no? Argentina, Colombia, México, Venezuela, etcétera. Oye, qué interesante. Para empezar, tengo una pregunta. ¿Por qué necesitas ser o te gusta trabajar en un medio que promueve ideas tradicionalistas, ideas cristianas, en un mundo que está altamente secularizado? Sobre todo, ya me Bueno, pues imagino, en España, ¿no? porque la tradición de la Iglesia es la doctrina firme, segura e inmutable, ¿no? Es una enmienda a la totalidad contra el modernismo. Bueno, realmente el modernismo es una reacción, ¿no?, contra la tradición de la Iglesia, contra la sana doctrina, ¿no? Entonces, nosotros defendemos la doctrina de siempre, la doctrina que siempre ha defendido la Iglesia, los santos, y yo creo que es la verdad de Cristo, la única Iglesia verdadera, la Iglesia que fundó Cristo en San Pedro, y ha habido una sucesión ininterrumpida hasta ahora, ¿no? Entonces, defendemos siempre la tradición, la sana doctrina. Y es la manera de, estamos convencidos de que la religión católica es la única verdadera y pues sirviendo a este canal, pues servimos a Dios y a la Santísima Virgen. ¿Cuál ha sido uno de los retos más grandes que has enfrentado en tu trayectoria ahorita como periodista, sobre todo en los medios de comunicación que son un poco hostiles a la idea del cristianismo? Bueno, realmente en Adelante la Fe normalmente los lectores suelen ser gente ya convencida que le ama la tradición de la Iglesia y es un público favorable, ¿no? A veces hay alguno que se mete a criticar, pero bueno, el administrador de la página pues borra los comentarios si son indecentes, si hay insultos. Y en Agnus Dei en general también, ahí hemos borrado los comentarios porque sí que daba mucho odio, ¿no? Que hablemos contra la masonería, Sí. que contra la inmoralidad en televisión, contra las modas, contra el mundo, el demonio y la carne, y además que hablemos de personajes históricos de la historia de España, como el general Francisco Franco, pues esto molesta a los sectores de ultraizquierda. Entonces, bueno, hemos quitado los comentarios, pero en general la gente es favorable al canal, ¿no? El que quiere nos busca con la ayuda de Dios y el que no, pues generalmente pues no suele verlo. No tenemos de momento muchos ataques, mucha persecución. Qué bueno, fíjate, porque hay ciertas partes, sobre todo en este lado del planeta, en el Nuevo Mundo, se da muy comúnmente que las voces opositoras o reaccionarias, en este caso, tienden a pasarse un poco de la raya, tienden a ser hasta más ofensivas y más militantes, por así decirlo, que es irónico porque usualmente los oyes predicar tolerancia y son los primeros que resaltan en contra de esa diversidad y esa tolerancia. Paradójicamente, bueno, ya lo dijo nuestro Señor en el Evangelio, los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Pareciera que ellos están más convencidos en defender la mentira, el error, que nosotros en defender la verdad, ¿no? Nosotros tenemos
el mensaje de Cristo, de la verdad, y ellos atacan con odio a la Iglesia, y quizás los católicos a veces no tenemos el mismo convencimiento, ¿no? Por eso animo a defender la fe católica de la Iglesia, de nuestro Señor, sin complejos. Y ya de falta hasta dar la vida por ello, ¿no? Yo sé que es difícil, también hay que tener la prudencia, ¿no? Hay que saber dónde lo dices y cuándo lo dices, pero en general no avergonzarte de la fe y de predicar la verdad. A San Juan Bautista le costó la cabeza, le costó la vida. Y a muchos más, los padres de la iglesia sobre todo también, la fundación de los mártires. ¿Por qué te dio un poco para darle el lado de los medios de comunicación, por escribir, por hacer entrevistas y todo, y no por otros lados? A lo mejor no te llamaba la atención otros tipos de profesiones, digamos ser teólogo o no sé, algo diferente. Bueno, considero que también las palabras tienen una belleza intrínseca que es un reflejo del verbo encarnado, ¿no? Del verbo. La palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros, el verbo de Dios. Pues yo creo que de una manera como... también las palabras tienen su belleza en sí, ¿no? Me gusta el buen lenguaje porque nos lleva a Dios, ¿no? Un lenguaje que defienda la verdad. Y yo creo que es un medio, hoy en día, la poesía, la buena literatura católica, la buena filosofía, la buena teología, pues acerca a Dios, ¿no? También los programas de ciencia, esos libros del padre Loring, de Para Salvarte o Adiós por la Ciencia, también ayudan mucho, ¿no? Yo en este sentido, más que un experto, soy, como diría Ortega y Gasset, especialista en ideas generales, ¿no? Pues me gusta pues abarcar un poquito todos los temas, entrevistar a expertos y uno va aprendiendo con los años, ¿no? Pero en general no me considero experto en nada, pero sí que puedo abordar cualquier tema. Muy interesante. ¿Cómo fue tu comienzo en la carrera en los mundos de los medios de comunicación? Mucha gente comienza, de hecho, muy joven. Yo recuerdo que comencé como por ahí de los, ¿qué será? 16 años. Empecé a ser voluntario en una estación de radio. Hay otra gente que tiene otro tipo de trayectoria. Pero este tipo de oficio, por así decirlo, a veces casi lo trae uno, pues lo trae nato, vaya. ¿Tú así eras desde joven o fue algo diferente? ¿Estabas en un torrumbo y de repente te encontraste acá? ¿O cómo comenzaste? Yo trabajaba en Zaragoza, en el periódico de Aragón, en el diario Equipo de Prensa Deportiva, pero bueno, a raíz de la conversión, pues Dios como me fue sacando de ahí y casi pues empecé a dedicarme a, en vez de narrar partidos de fútbol o hablar de temas deportivos, a hablar de Dios, ¿no? Es decir, puede ser uno como un speaker de la NBA, con el número 4, el jugador, y pues lo mismo, digo, ¿por qué no con la vida de los santos, ¿no? No lógicamente con ese tono, pero hacer vibrar, como puede vibrar un espectador de la NBA, pero vibrar con San Agustín, ¿no? Con Santo Tomás de Aquino, ¿no? Entonces, fue un poquito a medida que me convertí, dije, pues este talento periodístico, pues lo puedo emplear para gloria de Dios y salvación de las almas. Entonces, una señora que fue también clave en mi conversión me presentó a un sacerdote que estaba montando un canal de televisión en Zaragoza, un canal católico que emitía durante 24 horas la señal de Madre Angélica, EWTN, y también hacíamos era una radio de lectura espiritual donde leíamos patrística, padres de la iglesia, teología, estaba las 24 horas. Y bueno, fui a ayudar a este sacerdote y me ofrecí y estuve pues en poco tiempo pues llevando la radio, ¿no? Y la propia lectura espiritual, la propia teología. También el padre celebraba la Santa Misa allí con los pobres, ¿no? Que tenía varios mendigos, varios pobres acogidos en su casa, en un humilde ático. Y esto pues fue una experiencia muy fuerte de vida, ¿no? Entonces fuimos conociendo diferentes grupos de la iglesia y bueno, hasta que uno poco a poco el Señor te lleva más a la tradición, ¿no? Defender la liturgia tradicional, la sana doctrina, ¿no? Aunque es un proceso, ¿no? Al principio pues uno es católico, pero luego dentro del catolicismo pues vas mirando donde más encaja, qué es lo que más te llena, del buen camino, perdón. Fíjate qué bueno, bendito Dios. El deporte, mencionabas que diste por mucho tiempo, estuviste en esa área de los deportes, te gustaba la crónica, la narración. ¿Cuál es tu deporte favorito? Me imagino que es el fútbol, el soccer que le dicen acá en Estados Unidos, o el fútbol que le llamamos el resto del mundo, que le decimos correctamente. ¿Es el fútbol, me imagino? El fútbol puede ser el deporte rey o el rey de los deportes, pero también me apasiona el baloncesto, el ciclismo, el tenis. En general, pues estos son los deportes, ¿no? O sea, los deportes que más me gustan, ¿no? Los deportes que más se siguen en España, al menos. ¿Tu equipo favorito? Bueno, mi equipo favorito es el Real Zaragoza, que es el equipo de mi ciudad. Lo que pasa es que ahora está en segunda división, ¿no? Y tengo que reconocer que ahora pues lo sigo menos, ¿no? Entre que estoy en cosas de la iglesia, pero bueno, siempre el equipo de tu tierra, ¿no? De donde naces. Hay una interacción muy importante en el mundo del deporte y el mundo en Hispanoamérica, la gente que hablamos castellano, porque obviamente llega a ser, lo hemos visto, casi compite con la religión, o sea, llega a un grado eufórico que la gente se mete tanto en el deporte y causa una reacción en ciertas personas que tienen una aberración hacia los deportes. ¿Cuál, por ejemplo, sería, en tu definición, la relación entre el deporte y la espiritualidad? ¿Son cosas que compiten o son cosas que se complementan? ¿Cómo lo ves tú, que has estado en ambos mundos?
todo como dice San Ignacio de Loyola, tanto en cuanto, ¿no? O sea, lo importante del domingo es el día del Señor y santificarlo, dedicar el espacio a la Santa Misa, tiempo para rezar, para estar con la familia. No sería incompatible si has cumplido con Dios por la mañana, has rezado el rosario, has ido a misa, pues ir a un partido de fútbol por la tarde, ¿no? Pero no hacer del deporte un ídolo o un Dios. Esta gente que se pasa pues el fin de semana viendo partidos y deja de ir a misa, de cumplir con el precepto dominical. O sea, no es tanto el deporte en sí, sino el apego desordenado a él, ¿no? Cuando quitas a Dios y pones otra cosa. Si lo haces de manera recta, de manera equilibrada y ordenada, pues no hay ningún problema. Es lícito ver un partido de fútbol, es lícito salir a hacer footing, a correr, jugar un partido de tenis. Además, incluso a los jóvenes puede ayudar mucho el deporte, pues alejarse de las drogas y otros ambientes peores. Puede ser un medio de apostolado. San Juan Bosco, por ejemplo, con los niños tenía juegos, tenía deportes. Muchos santos educadores pues fomentaban la virtud de la eutrapelia, ¿no? La virtud que regula el juego. Y eso siempre mens sana in corpore sano, ¿no? Como decían los antiguos, pues yo creo que puede ayudar, pero siempre teniendo claro que lo primero es Dios. Ahora hablemos un poquito más de vuelta a lo que es tu profesión, lo que es el periodismo, los medios de comunicación. ¿Cuál ha sido tu experiencia en tu haber en este mundo? ¿Has encontrado patrones similares al tuyo en este mundo o de plano te sientes muy, muy aislado? ¿Cómo es tu experiencia en este ámbito? Bueno, gracias a Dios cuando trabajas para el Señor, ¿no? E intentando ofrecerle lo mejor, pues encuentras, Dios te pone en el camino personas que te ayudan mucho, que te edifican. Ya digo, los que he nombrado antes, gente de Dios, sacerdotes santos. Hemos podido entrevistar a Monseñor Schneider, un buen obispo en la iglesia, también a Monseñor Burke, o Burke, como bien pronunciado, ¿no? Sería Monseñor Burke. Entonces, buenos sacerdotes, buenos y santos sacerdotes, personas de acción, yo creo que es una bendición, ¿no? Cuando hacemos estos programas para defender, o sea, para defender a la Iglesia, para mostrar las maravillas de Dios, los primeros que nos beneficiamos de estos programas somos nosotros, porque tenemos que vivir en consecuencia lo que estamos diciendo, ¿no? Cuando hablo de las virtudes cristianas, digo, mal hipócrita sería si yo hablase de esto y viviese de otra manera, ¿no? O sea, los primeros que nos ayudan somos nosotros mismos, ¿no? Pero claro, luego, pues, a veces se trata de difundir las buenas cosas que hay en la Iglesia. Por ejemplo, estamos repasando pues, libros de espiritualidad clásica, ¿no? El libro de Rodríguez Villar, Meditaciones de la Santísima Virgen, hemos comentado el Tomás de Kempis. O sea, hay libros muy buenos, simplemente está el secreto en darlos a conocer de manera sencilla. ¿Por qué crees que esos libros actualmente y muchas otras de esas obras maestras no se estén dando a conocer en los medios masivos, tanto aquí como donde tú estás? O sea, eso es un hecho. ¿Por qué tú atribuyes a ese factor? Bueno, porque la sociedad está secularizada, ¿no? Eso en primer lugar, ¿no? Las ideas modernas no vende, o sea, la espiritualidad clásica, el libro de Tomás de Kempis, hay que estar muy bien espiritualmente para poderlo leer y hacer vida. Si el Kempis te repele o te parece muy duro, es señal de enfermedad espiritual, ¿no? De que te cuesta mucho, ¿no? La espiritualidad clásica, la espiritualidad recia es un arma de doble filo y cuesta seguir el Evangelio. Entonces, en ese sentido, si los medios siguen el espíritu del mundo, o sea, Jesús nos habla de pobreza, de austeridad, de renuncia, y el mundo te habla de lujo, placer, riquezas, eso, son dos mundos antagónicos, ¿no? Sí. Pero también nuestro Señor dice en el Evangelio que su yugo es suave y su carga ligera. Si tú sigues al Señor, pues también te dice, no es un aguafiestas que te dice, aquí en esta vida no vas a disfrutar de las criaturas, no, puedes disfrutar pero rectamente, ¿no? Siempre y cuando sean un medio para ir a Dios, nunca un fin en sí mismo las criaturas, ¿no? Yo creo que está el engaño del demonio, ¿no? Decir, Dios te prohíbe esto, te prohíbe lo otro, no. Dios te prohíbe el pecado, pero fuera de lo que es pecado, pues uno tiene libertad, puede disfrutar con la literatura, con el arte, con el cine, si es recto y si lleva a Dios, ¿no? O sea, yo creo que con una buena comida, con un amigo, con el deporte, hay muchas facetas, bueno, en el matrimonio se puede gozar lícitamente con los hijos, hay muchas satisfacciones rectas, ¿no? Lo que Dios nos impide es el pecado, aquello que nos aleja y que nos destruye, ¿no? Por ejemplo, en los 10 mandamientos está claro, ¿no? Lo que no se puede hacer, Dios nos ha dado su santa ley, las tablas a Moisés, y son caminos para nuestra felicidad, no son prohibiciones, sino yo creo que todo lo contrario, ¿no? Dios nos da las pautas para ser feliz y solo se puede ser feliz en Dios y cumpliendo los mandamientos. He notado que a lo largo de nuestra trayectoria en los medios, ambos en nuestros propios caminos, hay cierta manera hasta un antagonismo o hay como una agenda que se enfoca a promover falsamente la idea de que los mandamientos de Dios, que vivir para la fe, es algo opresivo, es algo aburrido, es algo... O sea, sí es difícil, pero lo ponen a un grado, la narrativa que se maneja en ese aspecto es
es algo que te prevé de la verdadera diversión, que es hedonismo, prácticamente lo que están tratando de promover. ¿Cómo se puede combatir eso hoy en día? O sea, estamos hablando de que tenemos que alzar más medios cristianos. ¿O cómo ves tú que podemos contrarrestar esas influencias y sobresaltar las bellezas que tú marcabas de la fe de nosotros? Vaya. Precisamente es todo lo contrario, ¿no? Cuando vives en Dios tienes paz de alma y ves todo con el prisma de Dios, ¿no? Puedes disfrutar de un atardecer, puedes disfrutar de la música clásica. Ya digo, hay muchos placeres lícitos en la vida. Sin embargo, cuando estás lejos de Dios y buscas el sexo desordenado, hay mucha gente que cae adicta a la pornografía, al sexo, a la drogadicción, y eso destruye a la persona, aburre, hastía. De hecho, muchos han llegado a la conversión por un hastío de las criaturas. No se puede encontrar la felicidad fuera de Dios, ¿no? Puedes banquetear, puedes tener placeres ilícitos, pero no está ahí la felicidad. Hay algo ahí dentro del alma que no se llena, ¿no? Entonces yo creo que hay que ver, primero, hacer una buena confesión, ¿no? Tener la conciencia tranquila, dormir con paz, buscar la voluntad de Dios. Y Dios, al ver que obramos lo correcto, nos da esa paz, esa tranquilidad de conciencia, esa serenidad, ¿no? De tener una vida equilibrada, obrar rectamente. Y eso no se paga con nada del mundo y es una vida muy rica, porque la Iglesia no está en contra de la cultura, todo lo contrario. Los jesuitas han sido grandes científicos, los dominicos tradicionalmente pues, han sido grandes predicadores. La Iglesia ha creado las universidades en la Edad Media. O sea, la Iglesia está siempre con el saber y la cultura. Entonces, esto es lo que no, incluso los monjes de Boecio conservaron las obras clásicas de Sócrates, Platón. Entonces, esto es lo que se debe fomentar. Y sin embargo, fuera de Dios es todo vacío, es todo sin sentido, es todo la nada, porque nada llena, no hay nada nuevo bajo el sol y nada puede llenar que no sea Dios. Es casi como reducir al hombre nada más a un estado como un animal, o sea que siempre y cuando supla sus necesidades básicas, ya sea comida, ya sea placer, encontrar la felicidad. Obviamente, como tú lo mencionas, y lo hemos visto en gente y todo, unos que ya estamos un poquito más avanzados de edad, obviamente no es cierto y te lleva al vacío más profundo sobre todo. Ahora tú, con toda esta experiencia que tienes, estas vivencias, este conocimiento, esta espiritualidad tan vigorosa, ¿qué le puedes dar, por ejemplo, a un joven, un consejo que te esté escuchando, una joven o un joven, digamos, en un área rural de México, no sé, un área rural de Tabasco, en una pradera argentina, una montaña peruana, no sé, que estar rodeado de una cultura que es secular, que lo empuja o la empuja a que se una, que se conforme a ese tipo de estándares y normas que van en contra de la fe, que se sienten prácticamente abrumados y rodeados? O sea, ¿cuál sería, por ejemplo, tu consejo a ese joven que actualmente nos está escuchando y te está viendo? Mi consejo sería que mediten esta frase, ¿no? De lo que hagamos en esta vida va a depender toda la eternidad. Podemos vivir 80, 90 años, 100 a lo sumo, pero hay una eternidad de eterna alegría si hemos sido fieles a Dios, si morimos en gracia de Dios, y eterna desdicha la condenación, que es terrible, la desesperación de un condenado, ¿no? ¿Qué no daría un condenado si pudiese salir por unos minutos del infierno y arrepentirse, ¿no? ¿Cuánto haría, no? Entonces, que sepamos que Dios existe, hay cielo y hay infierno, ¿no? O sea, que vivamos siempre en gracia de Dios, que si, por ejemplo, no tenemos oportunidad de confesarnos, hagamos un acto de contrición perfecto con el propósito firme de irnos a confesar. Eso lo primero de todo, ¿no? Hacer una confesión general y buscar a Dios. Y luego, pues, irse aconsejando con sacerdotes, con amigos que compartan la fe, irse formando también, ¿no? Lo primero, confesarse, estar a bien con Dios y luego, pues, ir creciendo en la fe, que es con la formación, con la oración y también con la acción. Perfecto. Y por último, Javier, algo que nos gusta promover aquí en Reconquista, como te mencionamos antes, es cultura, es tradición, son valores, obviamente nuestra fe cristiana, entre muchas otras cosas. Tenemos un énfasis muy especial en la lectura. Lamentablemente tenemos muy poco, digamos, influencia como hispanos o como hispanohablantes en el mundo literario, pero tenemos un tesoro muy grande literario. Entonces buscamos promover eso. Tenemos una de las lenguas, a mi juicio, no lo digo porque sea mi lengua madre, la lengua más hermosa del mundo. ¿Algún libro que tú puedas recomendar o que te guste, que quisieras pasar información a las demás personas que te escuchen, que lo recomiendes, por así decirlo? Bueno, hay un libro, si quieren una buena formación, Teología de la Perfección Cristiana, de Rollo Marín. Es muy completo, es como Santo Tomás de Aquino resumido de manera sencilla. O espiritualidad también, Teología Moral para Seglares. También hay libros de espiritualidad, por ejemplo, como Historia de un alma, que cuentan la vida y la espiritualidad de Santa Teresita de Lisieux, el propio Tomás de Kempis, pues la vida de San Ignacio de Loyola, la vida de los santos. Yo creo que también los padres de la Iglesia,
hay mucha riqueza, ¿no? Lo que pasa es que tiene uno que pedir al director espiritual, según su formación, pues por ejemplo el catecismo de San Pío X, el catecismo de Trento, tener primero una base, ¿no? Y con esta base pues ir creciendo, ¿no? Pues ir mirando las encíclicas de los papas. Hay muchísimos libros para recomendar, ¿no? Pero siempre en función del estado y del nivel intelectual que tengamos. Y por último, ¿nos puedes repetir, por favor, el sitio donde te pueden encontrar en internet o en las redes sociales? ¿Tienes, por ejemplo, Facebook o Twitter? ¿O dónde pueden encontrar tus columnas en Adelante la Fe? Sí, bueno, en Adelante la Fe, no tiene más que buscarlo en Google, poniendo Adelante la Fe, sale enseguida, ¿no? El portal. Hay varios autores, más de 40 autores, un servidor es uno de ellos y suelo escribir artículos los lunes, ¿no? Y luego también buscar en YouTube Agnus Dei Prot, Cordero de Dios, sí. Prot. Usted ya luego pondrá en pantalla el mensaje exacto para que nadie se pierda y ahí tenemos unos 300 vídeos defendiendo por la tradición de la Iglesia y también en Facebook, si me quieren buscar, pues, aparezco como Javier Navascués Pérez. Navascués con V y acento en la E. Javier Navascués Pérez en Facebook y encantado pues de atender a alguna persona que tenga alguna duda espiritual o tenga alguna inquietud. Incluso también podré entrevistar a alguien si tiene un testimonio bueno que contar. Ideal, sobre todo. No puedo dejar de enfatizar a la gente que nos está viendo ahorita. Todas las áreas son excelentes. Personalmente, el área, el canal que tiene Javier de YouTube, lo recomiendo ampliamente. No me canso de mencionarlo y no nos cansamos en Reconquista de hacer mención a ese canal. Es extremadamente muy interesante, es muy bueno, muy recomendable. Tienes unos invitados muy buenos que dominan los temas de los que hablan y enriquecen mucho, no solo el intelecto, sino el alma al ver ese tipo de cosas. Ampliamente recomendado, así que ya saben, si tienen la oportunidad, entren a los canales que mencionó Javier aquí. Javier, muchísimas gracias por acompañarnos. Fue un honor tenerte aquí y esperemos pronto en Dios volverte a tener aquí en la entrevista de Reconquista Radio. Pues muchas gracias, don Luis, y espero que la guadalupana toque los corazones de todos los mexicanos que escuchen este programa y todos los hispanohablantes de América y del mundo entero que nos estén escuchando.